Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 15. Capítulo 141. El nombre de la nueva generación de los 7 espadachines ninja se extendió rápidamente por todo Kirigakure. Ozuki Mangetsu y Momochi Zabuza. Estos dos nombres no eran en absoluto desconocidos para la gente de Kirigakure. Ambos eran prodigios que se habían matriculado para graduarse anticipadamente de la Academia Ninja ese año. Lo que realmente sorprendió a todos fue que 3 de las espadas legendarias, Hiramekare, Nuibari y Shibuki, terminaran en manos de una sola persona. Además, la suma de las edades de los 4 espadachines recién nombrados apenas igualaba la del mayor, Shinin Akebino. Además, Onime Kaede, Terumi Mei y Mukumo fueron transferidos a nuevos puestos por decreto de Mizukage Yagura. Todos tenían algo en común, eran estrellas emergentes dentro de sus respectivos clanes. Con la asunción oficial de estos 3 miembros de sus nuevos cargos, junto con los clanes Ozuki y Yuki, las principales familias de Kirigakure contaban ahora con 7 representantes que apoyaban a su nuevo Mizukage. Terumi Mei representaba por sí sola los intereses de 2 clanes con Kekkei Genkai, mientras que Karatachi era su propia fuerza. En comparación con todo eso, el nombre de Momochi Zabuza apenas tuvo repercusión. En su primer día de trabajo en la oficina del Mizukage como guardaespaldas personales de Yagura, Mangetsu y Zabuza presenciaron algo inesperado, el despido inmediato de Oshigaki Kisame y Ringo Ameyuri de sus puestos. En cambio, se les asignaron misiones. Kisame y Ameyuri se encontraban en un punto muerto, estancados entre el nivel Chunin y el Jonin en cuanto a habilidad pura. Sin sus espadas, estaban a un paso de alcanzar el nivel Jonin. Permanecer cómodamente al lado de Yagura no les ayudaría a progresar. Y Yagura no tenía intención de dejarlos estancados en un entorno protegido. Eso sería un desperdicio de su potencial. Kisame y Ameyuri comprendieron lo que necesitaban en ese momento. Al recibir sus órdenes, no hicieron falta palabras de agradecimiento, simplemente aceptaron una misión de rango A en otro país, pasaron una noche en el pueblo y partieron temprano a la mañana siguiente. Mangetsu y Zabuza, aún asimilando lo que acababan de presenciar, intercambiaron miradas de confusión. Vale, basta de mirar fijamente. Yagura les dio a cada uno un ligero puñetazo en el hombro. A ustedes dos todavía les queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar su nivel. Cuando se encuentren con un obstáculo, también les enviaré a misiones, no crean que pueden quedarse aquí para siempre. Esto no es una organización benéfica. Entre los 4 espadachines recién nombrados, si no estuvieran empuñando sus espadas, su fuerza se clasificaría de la siguiente manera: Kisame, Ameyuri, Mangetsu, Zabuza. Mangetsu y Zabuza suspiraron. No querían admitirlo, pero la diferencia de habilidad era innegable. Sin embargo, por el momento, tuvieron que asumir las responsabilidades que antes correspondían a Kisame y Ameyuri. Yagura les entregó una gruesa pila de documentos. Uno de ustedes los clasifica por categoría, usen el sentido común. El otro, sella las aprobaciones. Mantenerlos ocupados evitaría que le dieran demasiadas vueltas a las cosas. Al ver sus expresiones de desconcierto, Yagura fingió sorpresa. Un momento, no pensabas que ser guardia significaba estar de pie todo el día, ¿verdad? El personal de la oficina, incluido el anciano Gensi, luchaba por contener la risa. Incluso los Ambu tienen que lidiar con el papeleo. Los miembros de Ambu presentes en la sala dejaron de sonreír repentinamente. No hace falta preguntar por qué, el presupuesto era ajustado y todos tenían que poner de su parte. Terumi Mei, sentada junto a Yoki Murasaki, asimilaba en silencio las complejidades del manejo de documentos oficiales. Sonrió para sí misma. Entre las 5 grandes naciones, Kirigakure era probablemente la única donde el Mizukage asignaba trámites administrativos a los Ambu y a los guardias personales. Con Mangetsu y Zabuza ocupados, Yagura regresó a su asiento y se puso a trabajar. Departamento de Asuntos Militares, ¿están listos los datos que solicité? Mangetsu y Zabuza giraron la cabeza sorprendidos. Era la primera vez que veían a Yagura en acción. Ayer parecía despreocupado y juguetón, como si simplemente se estuviera divirtiendo. Jamás imaginaron que el joven líder, que solía ser tan informal y despreocupado, ahora se comportaría como una verdadera figura de autoridad. Sí, señor. El jefe del Departamento de Asuntos Militares se adelantó y abrió un expediente que estaba sobre el escritorio de Yagura. Señora Mizukage, aquí tiene los datos detallados sobre las comisiones de rango D, categorizados por tipo de tarea, según su solicitud. Bien, muy bien hecho. También recopilamos datos sobre comisiones de otros niveles, aunque debido a limitaciones de tiempo, los detalles no son tan completos. Si es necesario, podemos perfeccionar el informe. Eso no será necesario por ahora. Yagura miró al jefe de departamento con aire de aprobación. Un trabajador competente. Comprendía las necesidades de su superior incluso antes de que se las pidieran, yendo más allá de las tareas básicas para prepararse para posibles seguimientos. Y esto no era algo tan simple como usar una hoja de cálculo de Excel como en el mundo anterior de Yagura. Sí, en ese mundo ya existían los ordenadores, pero aún estábamos a finales del siglo XX. Si bien las computadoras eran capaces de realizar cálculos básicos y procesamiento de datos, carecían de la comodidad de la tecnología del siglo XXI. El jefe de departamento permaneció de pie, a la espera de nuevas instrucciones. Yagura tenía algunas ideas iniciales sobre las comisiones de rango D basadas en informes previos incompletos y en sus observaciones de las operaciones diarias del Departamento de Asuntos Militares. Sin embargo, necesitaba analizar todos los datos y discutirlos con el departamento antes de tomar cualquier decisión. Tras respirar hondo, se concentró en el informe. Durante todo el mes de agosto, Kirigakure administró comisiones de rango D, que representan el 66% de todas las asignaciones de aldea. Entre ellos, las tareas domésticas, como la limpieza, el deshieve de las granjas, el control de plagas y el pastoreo del ganado, representaron el 42,93%. Las tareas relacionadas con la investigación, como encontrar mascotas perdidas, localizar a cónyuges infieles y encontrar objetos extraviados, representaron el 5,19%. Las tareas de reparto, como el envío de cartas y el transporte de mercancías, representaron el 51,65%. Otras comisiones menores representaron el 0,23%. Tras deducir la bonificación del 3% por misión concedida a los Flynn, el beneficio neto ascendió a aproximadamente 8.100 millones de rayo, lo que representa tan solo el 16% de los ingresos totales. Relativamente.
Comisiones de clase C, 83.000 misiones, ingresos de 50.000 millones de rayo, 6% de deducción. Comisiones de clase B, 27.000 misiones, ingresos de 42.000 millones de rayo, 10% de deducción. Comisiones de clase A, aproximadamente 2.000 misiones, ingresos de 12.000 millones de rayo, 13% de deducción. Comisiones de clasificación S, 217 misiones, ingresos de 16.000 millones de rayo, 25% de deducción. Tras analizar los datos, Yagura identificó inmediatamente el problema. Las comisiones de patentes de rango D no generaron ingresos significativos, pero sí crearon la mayor carga de trabajo para el Departamento de Asuntos Militares. Y lo que es más importante, estas misiones consumían una gran parte del tiempo de entrenamiento de los FLIN. En tiempos de paz, todos los ninjas en servicio activo estaban obligados a completar un número determinado de misiones. Yagura tuvo una idea audaz. Quería eliminar los comités de clasificación D. Liberar a los FLIN de esta carga les daría más tiempo para desarrollar sus habilidades. También simplificaría las tareas administrativas. Y por supuesto, generaría dinero. La habitación quedó en silencio. Todos, desde el Departamento de Asuntos Militares hasta los funcionarios de finanzas, miraron a Yagura con asombro. ¿Qué estaba haciendo el joven Mizukage esta vez? Dada su trayectoria, sabían que no se trataba de una decisión infundada. Permanecieron en respetuoso silencio, a la espera de sus próximas palabras. Incluso el equipo de finanzas, aunque presa del pánico interno, contuvo sus protestas. Sin misiones de rango D, ¿cómo recuperarían los 20.000 millones de rayo perdidos en ingresos? Mientras tanto, Sabusa, recordando el consejo de Kisame del día anterior, inmediatamente empujó la pizarra hacia adelante. Gracias. Yagura se puso de pie, cogió una tiza y escribió 3 líneas en negrita. Comités de clasificación D. Servicios de limpieza. Entregas. Logística. Ordenadores e Internet, pedidos con un solo clic. Capítulo 142. Esta vez, Yagura no escribió tanto. Ni siquiera duró tanto como el plan quinquenal anterior. La primera línea esbozaba el tema central de esta reunión. La segunda línea detallaba la categorización y el desglose de las comisiones de misión de clase D, servicios nacionales, entrega y logística. Estos 3 términos eran desconocidos para la mayoría de los presentes. Sin embargo, a juzgar por su significado literal, podían comprender más o menos lo que implicaban. De hecho, las misiones de clase D se pueden clasificar a grandes rasgos en estas 3 categorías. Los servicios domésticos se referían a diversas tareas del hogar solicitadas por civiles. El reparto consistía en llevar las cosas de un lugar a otro lo más rápido posible. La logística, más precisamente, se refería al acompañamiento de mercancías. El transporte seguro no requería la contratación de shinobi, pero cuando existían riesgos, los escoltas ninja se volvían necesarios. De hecho, Yagura tenía en mente un término más apropiado, pero dudó, temiendo que resultara demasiado abstracto para sus subordinados. Se lo explicaría más tarde. Tercera línea, redes informáticas, pedidos con un solo clic. Eso fue. Descentralizar los comités de clasificación de grado D. Al ver las expresiones de confusión, aunque en cierto modo de comprensión, de sus subordinados, Yagura hizo una pausa antes de ajustar su frase a algo más accesible. Propongo reestructurar la mayoría de los comités de grado D en 3 categorías principales. Por supuesto, esto es solo un marco general. Si alguno de ustedes lo considera inviable, no dude en presentar objeciones. Todos lo entendieron. La misma rutina de siempre. Tras trabajar juntos durante meses, conocían bien la personalidad de Yagura. Por supuesto, era frustrante trabajar para un líder que solo daba directrices generales y dejaba el 99% de los detalles en manos de los empleados, aumentando así su carga de trabajo. Pero hasta ahora, sus directrices generales nunca han sido erróneas. Y lo más importante, pagaba bien. Cada departamento responsable de la implementación comprendía su función, por lo que no tenían quejas. Simplemente asintieron, indicándole a Yagura que continuara. No solo no tenían objeciones, sino que a estas alturas estaban deseosos de ver qué nuevas ideas se le ocurrirían. Tras haber liderado varias de estas discusiones, Yagura comenzó a dominar el arte de los discursos de liderazgo. ¿Y cuál es el primer paso en cualquier gran discurso de liderazgo? Naturalmente, pintando una visión. ¿Por qué celebrar esta reunión? ¿Qué impacto tendrían estas reformas si se implementaran? ¿Cómo se llevaría a cabo? Esa no era la tarea del líder. Primero, convéncelos de la visión. Si les gustaba lo que veían, ellos mismos resolverían el resto. Al ver que nadie objetaba, Yagura se permitió un breve momento de culpa simbólica en su interior. Luego, dio una palmada en la pizarra, se aclaró la garganta y fue directo al grano, debido al excesivo volumen de comisiones de rango D y su escaso valor individual. Han supuesto una importante carga administrativa para el Departamento de Asuntos Militares. Creo que es hora de cambiar la forma en que gestionamos estas comisiones. Kirigakure ya no debería aceptar comisiones de rango D, dada su condición de aldea shinobi. Desde el momento en que un cliente realizaba un pedido, este era recibido por la aldea, aceptado por un shinobi, completado y posteriormente reportado. Todo el proceso era gestionado por el Departamento de Asuntos Militares. Era fácil imaginar la enorme presión que el inmenso volumen de comisiones con calificación de había ejercido sobre ellos. Al oír esto, el personal del Departamento de Asuntos Militares enderezó la espalda de inmediato. Menos carga de trabajo. Menos papeleo. ¿De verdad el Mizukage iba a aliviar su carga? Y encima de todo eso, en esos terribles y agotadores comités de rango D, tenían que apoyar esta iniciativa. Además, cosas como encontrar perros y gatos perdidos. ¿Crees que el tiempo y el esfuerzo de un shinobi deberían desperdiciarse en tales tareas? Te esforzaste mucho para graduarte de la academia, superando a miles de otros y convirtiéndote en un shinobi. ¿Para esto te entrenaste? Si tienes tiempo, ¿no sería mejor usarlo para entrenar y mejorar tus habilidades? Creamos ninjas, no niñeras. Inicialmente, el tono de Yagura fue formal y diplomático. Pero a medida que hablaba, su lenguaje fue cambiando gradualmente hasta volverse directo y práctico. Fue de mala educación, pero todos los presentes estuvieron de acuerdo con la lógica.
Del mismo modo, aquellos que acababan de graduarse de sus años de Hnin, Mangetsu, Sabusa y Mei, asintieron en silencio en señal de acuerdo. Cada mañana, llegaban a la oficina del Mizukage y asumían 5 o 6 misiones de rango de a la vez, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Al final del día, sentían que habían desperdiciado todo su tiempo en tareas triviales. Ese tiempo se habría aprovechado mejor entrenando y perfeccionando sus habilidades. Las personas presentes en la sala, especialmente aquellas del Departamento de Asuntos Militares que estaban directamente involucradas, lo entendieron perfectamente. Pero romper con la situación actual no fue tan sencillo. Incluso las pequeñas ganancias se estaban acumulando. Si las comisiones de nivel D se abandonaran definitivamente, el Departamento de Finanzas sería el primero en protestar. El anciano Gensi, que supervisaba las finanzas, jamás permitiría que algo así sucediera. Por eso Yagura declaró específicamente que Kirigakure ya no se encargaría de las comisiones de rango de como aldea shinobi. ¿Y cómo afrontarían eso? Una empresa estatal. El mismo enfoque utilizado por el Imperio Británico. Esta vez, sin embargo, la inspiración provino de empresas nacionalizadas, adaptadas al mundo shinobi. El conocimiento que Yagura tenía de su vida pasada era su mayor ventaja. Su objetivo era transformar este conocimiento en beneficios tangibles para Kirigakure. Mientras hacía girar la tiza entre sus dedos, Yagura rodeó con un círculo las 3 palabras clave en la pizarra. Una empresa se encargará de los servicios domésticos, otra de las entregas y otra de la logística. Estas empresas estatales gestionarán las comisiones de nivel D, operarán como empresas privadas, y una parte de las ganancias anuales se distribuirá entre el municipio. Estas compañías pueden contratar Hnin, pero también civiles. Las comisiones de rango D no son peligrosas, no necesariamente requieren shinobi. Hizo una pausa antes de añadir, desde el final de la era de la niebla sangrienta, la primera promoción que no se graduó como Hnin completará sus estudios en junio. Aunque no se han convertido oficialmente en shinobi, poseen sólidas habilidades fundamentales, suficientes para realizar estas tareas con competencia. En pocas palabras, estos reservistas eran trabajadores altamente cualificados. Para los servicios de reparto, ni siquiera necesitarían motocicletas o vehículos eléctricos. Estos antiguos candidatos a Hnin podían simplemente llevar los paquetes a pie, lo que los convertía en mensajeros extremadamente eficientes. Fue una solución elegante. Además, abordó los problemas de empleo de los graduados, reduciendo así los posibles conflictos sociales. Incluso con un nivel básico de entrenamiento en chakra, estos individuos eran físicamente superiores a los civiles comunes. Sin trabajo, ¿quién sabía qué tipo de problemas de seguridad pública podrían causar? Aunque Kirigakure no era tan agresiva como Komogakure, Yagura había lidiado con suficientes disputas civiles como para saber que las cosas aún podían complicarse. Ofrecer puestos de trabajo tras la graduación aliviaría las tensiones sociales. Además, eliminar estas tareas de los Hnin liberaría su tiempo y energía, permitiéndoles concentrarse en entrenar y volverse más fuertes. Y en el fondo de todo ello, el objetivo final de Yagura como Mizukage, aumentar el poder militar de Kirigakure. Llegados a ese punto, toda la sala bullía de emoción. El Departamento de Finanzas ya había comenzado a calcular las cifras en medio de la discusión. Si Kirigakure decidiera establecer empresas estatales, solo necesitaría financiar la inversión inicial y nombrar a un director capaz y leal. A partir de entonces, las empresas se mantendrían por sí mismas, generando ingresos y pagando dividendos al pueblo. Yagura partió su tiza por la mitad, apenas pudiendo contener su emoción. En el mundo shinobi ya existía un sistema corporativo funcional. Él lo había visto de primera mano en la tierra de los artesanos. El conocimiento estaba ahí. El camino estaba claro. Ahora era el momento de caminar. Capítulo 143. La decisión estaba tomada, era hora de seguir adelante. Ahora bien, el siguiente paso era averiguar cómo implementarlo. Tras consultar con el anciano Gensi y recibir su aprobación, Yagura sonrió y cogió un bolígrafo, escribiendo los nombres de 3 empresas en la segunda línea. Como la idea ya había sido aprobada, podía elegir los nombres a su antojo. Nadie se molestaría en discutir sobre asuntos tan triviales. ¿Quién se atrevería? El Departamento de Asuntos Militares sería el primero en separarlos. Jaja. El anciano Gensi soltó una carcajada, visiblemente complacido. Buenos nombres. Gracias, jeje. Los nombres que Yagura eligió pertenecían todos a su vida pasada. Traerlos a este mundo fue su manera de dejar una pequeña conexión con el mundo al que pertenecía. En cuanto a los otros 2 nombres, no tenían nada de especial. Esta empresa de seguridad es básicamente un servicio de reparto, dijo Yagura, señalando el nombre menos llamativo de todos y dando por finalizada la segunda sección. A continuación, el tercer punto, los ordenadores, internet y los pedidos con un solo clic. El anciano Gensi se concentró intensamente en Yagura. Ya había comenzado a comprender las implicaciones de esas palabras. Y como lo comprendió, también se dio cuenta del enorme poder que se escondía tras esas frases aparentemente sencillas. Su respiración se hizo más pesada y, tras una breve pausa, dijo solemnemente, Mizukage, por favor, continúe. Muchos otros presentes en la sala también comprendieron la idea y dejaron de estar absortos en sus pensamientos. En cuanto el anciano Gensi habló, todos volvieron a prestar atención, con la mirada fija en Yagura y una expectación apenas disimulada. Todo está bien. Yagura no utilizaba un lenguaje excesivamente complejo, sus palabras eran lo suficientemente directas como para transmitir el concepto general rápidamente. Al notar la intensa curiosidad en sus ojos, soltó una risita. Sin más dilación, pasó directamente al siguiente tema. ¿Cómo nos envían actualmente sus solicitudes nuestros ciudadanos? Todos los presentes en la sala, incluido Yagura, estaban familiarizados con el sistema actual. Tienen que ir a una de nuestras oficinas gubernamentales, rellenar un formulario físico y entregarlo en persona. Es bastante engorroso, ¿no? Además, una vez finalizada la misión, deben realizar otro viaje para confirmar su finalización y recibir el pago. Esto resulta aún más inconveniente. Piénsalo, nuestros clientes son quienes pagan. ¿Por qué deberían tener que hacer tanto trabajo? Para misiones de rango C o superior, no hay problema. Las tarifas de las misiones son elevadas y la naturaleza de las tareas a menudo implica asuntos confidenciales, por lo que el uso de este sistema poco práctico es comprensible. ¿Pero qué pasa con las misiones de nivel D? Tomemos como ejemplo las solicitudes de entrega. Supongamos que
Yagura recorrió la habitación con la mirada en busca de un candidato adecuado y dirigió rápidamente una mirada a Terumi Mei, que lo observaba con genuina curiosidad. Mei. Dado que ella era una de sus principales protegidas, decidió usarla como ejemplo. Digamos que necesitas enviar una caja de tu casa a la mía. ¿Preferirías hacer 2 viajes a la oficina gubernamental más cercana para hacer el pedido, o simplemente entregarla directamente en mi casa? La mayoría de los clanes de Kirigakure se concentraban en el distrito central de la aldea, una zona aproximadamente del tamaño de una futura zona administrativa. Sin embargo, las oficinas de solicitud de misiones estaban ubicadas en el equivalente a una administración a nivel de condado, con solo una por región. Para un shinobi, recorrer esa distancia era algo trivial. La respuesta de Mei fue natural. Por supuesto, prefiero ir directo al grano. Pero Mei, tú eres una ninja. Los civiles comunes que no tienen chakra, y con un transporte público aún poco desarrollado, tal vez puedan recibir algo a domicilio dentro de su barrio o distrito. Pero para cualquier cosa más lejana, todavía dependen de los servicios ninja. Yagura se dirigió al público. La lógica aquí es la misma. ¿Cuál es la lógica? Que debemos facilitar las cosas a nuestros clientes, mejorar nuestro servicio y aumentar nuestra calidad. Ya parece excesivo cobrar 5.000 rayos solo por entregar un paquete. Con 50 o 70 rayos basta para una comida decente. Solo podemos hacer esto porque no hay competencia real. El precio es tema para otro momento. El proceso actual es muy laborioso. La gente es perezosa por naturaleza, siempre elige el camino más fácil. Si les facilitamos las cosas, estarán más dispuestos a usar nuestros servicios. Quienes pagan son dioses. Esta era una verdad fundamental que Yagura aprendió durante su misión en la Tierra de los Artesanos, un principio bastante diferente de la mentalidad shinobi estándar en este mundo. Dejando a un lado el papel militar que desempeñamos en tiempos de guerra, nuestra función es atender las peticiones de los civiles. En esencia, una aldea shinobi es una organización de ninjas. Hizo una pausa, dando tiempo a todos para asimilar sus palabras antes de continuar sin rodeos. Viéndolo así, ¿no somos simplemente una enorme industria de servicios que requiere mucha mano de obra? Nuestro negocio principal es completar misiones, de forma rápida, eficiente y con calidad. Pagamos a los shinobi, y ellos completan misiones para ganar sus salarios y bonificaciones. La audacia de su declaración dejó a la sala en silencio y atónita. Eran shinobi. Y él era un shinobi. Y él era su líder. Los ninjas, la profesión más venerada del mundo. ¿De verdad podía describirlo de esa manera? Pero, tenía todo el sentido del mundo. Es evidente que su trabajo era más peligroso que el de las industrias normales, implicaba asesinatos, robos, incendios provocados y secretos de Estado. Al darse cuenta de que sus palabras tal vez habían sido demasiado innovadoras, Yagura les dio a los shinobi presentes un momento para asimilarlas. Poco a poco, las expresiones de asombro desaparecieron y la sala, repleta de altos funcionarios, comenzó a recuperar la compostura. Sus miradas hacia Yagura reflejaban ahora emociones complejas. Escuchar tales palabras de alguien que estaba en la cima del mundo shinobi era casi una herejía. Pero claro, se trataba de Yagura. Incluso el anciano Gensi, que se enorgullecía de su mente abierta, se sorprendió. Mizukage. Sí, respondió Yagura obedientemente. Es mejor evitar que estas palabras se difundan. Entiendo. Tomando una tiza, Yagura anotó los puntos principales que acababa de discutir antes de volverse hacia el grupo. ¿Puedo continuar? El entumecimiento colectivo en sus rostros era evidente cuando asentían con la cabeza. Adelante, por favor. Dado que operamos en el sector servicios, nuestra próxima prioridad debería ser encontrar la manera de satisfacer a nuestros clientes. Dibujó una flecha que apuntaba hacia industria de servicios y escribió calidad del servicio en el otro extremo. Luego, dividió el tema en 2 subpuntos. Primero, debemos mejorar las habilidades de nuestro shinobi para asegurar que las misiones se completen a la perfección. Segundo, debemos mejorar nuestra actitud, dejemos de mostrarnos tan rígidos e inaccesibles en todo nuestro trabajo. En relación con el segundo punto, añadió, sé que yo también puedo ser culpable de esto. No necesitamos humillarnos como otros sectores de servicios. Pero mientras seamos más accesibles que antes y mejores que otros pueblos, eso es suficiente. Solo quiero poder comunicarme con los clientes correctamente, sin actuar con superioridad, eso es todo lo que pido. ¿Lo entiendes? Lo entendieron. Pero que los peces gordos shinobi estuvieran dispuestos a cambiar era otra cuestión. Después de todo, ser ninja era la profesión más prestigiosa del mundo. Yagura sabía que este cambio no se produciría de la noche a la mañana, así que no lo forzó. Más adelante me ocuparé de ajustar nuestra mentalidad. Por ahora, sigamos adelante. Volvió a colocar la tiza en su sitio. Mejorar las habilidades de nuestro shinobi. Eso es un hecho. Todas las aldeas lo hacen. Se rió y dijo, pero este campo se está volviendo muy competitivo, es una carrera brutal. No solo para nosotros. Todas las aldeas shinobi están en este camino. Entonces, ¿qué hace que los clientes nos elijan? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué ventaja única tenemos? La competencia no se limitaba únicamente a los servicios, sino que se aplicaba a todos los sectores. Llegados a ese punto, muchos de los presentes en la sala ya habían comprendido la visión completa de Yagura, especialmente el anciano Gensi y los miembros del departamento de comercio. Yagura trazó una última flecha, conectando el sector servicios con menos viajes, más comodidad, a continuación, con ordenadores e internet, pedidos con un solo clic. Todo estaba encajando a la perfección. Capítulo 144. Aumentar la fuerza de un ninja es algo a lo que aspira toda aldea, incluida la nuestra. Naturalmente, no nos quedaremos atrás. Pero cuando se trata de órdenes ninja, deberíamos adoptar un enfoque diferente. ¿Competir sin parar? ¿Qué sentido tiene? Dado que Yagura ya había comparado las aldeas ninja con grandes corporaciones, era natural que también tuviera en cuenta servicios como la entrega urgente y el reparto de comida de su vida anterior. El rápido crecimiento de este sector dependió de un factor clave, la posibilidad de realizar un pedido con un solo toque en un teléfono inteligente, tan solo unos pocos movimientos de los dedos. Una comodidad sin esfuerzo. Antes de que existieran los teléfonos inteligentes, la gente tenía que ir a la oficina de correos para enviar paquetes, y para pedir comida era necesario hacer una llamada telefónica. ¿Has oído hablar del servicio de entrega a domicilio de Pizza Hut?
En este mundo aún no existían los teléfonos inteligentes, pero sí los ordenadores e Internet. Todos los presentes tenían la inteligencia suficiente para comprender el concepto. Las solicitudes con un solo clic facilitarían la solicitud de comisiones, y los ordenadores con acceso a Internet serían las herramientas necesarias para ello. Eso era obvio, así que Yagura no perdió el tiempo explicándolo con más detalle. Les dio un momento para asimilar sus ideas antes de volver a sentarse. Levantando la mano, giró el reloj de arena con el que solía jugar el tercer Mizukage, indicándoles a todos que debatieran y respondieran. Alguien le hizo una pregunta al anciano Gensi en voz baja. Tras recibir una respuesta, transmitió un conjunto de datos al anciano. Más personas hicieron lo mismo, conversando discretamente con el anciano Gensi. Mizukage. La arena del reloj de arena se ha agotado. El anciano Gensi se puso de pie y se dirigió a Yagura. En primer lugar, el problema principal, menos del 10% de las familias promedio tienen computadoras o acceso a Internet. Si hacemos la transición a un sistema de nombramientos en línea, los civiles que no tengan ordenador seguirán teniendo que acudir a oficinas físicas para presentar sus solicitudes. Además, si pasamos a un modelo corporativo, las empresas carecerán inicialmente de la extensa red de sucursales que actualmente tienen nuestras agencias gubernamentales. Para que este plan funcione, no contamos con la infraestructura necesaria. No era una época en la que todo el mundo llevara un teléfono inteligente. Para los ciudadanos de a pie, comprar un ordenador suponía una carga costosa. Además, la función principal de los ordenadores en esta etapa era el procesamiento de datos y el trabajo de oficina. Más del 99% de la fuerza laboral civil de Kirigakure no necesitaba ordenadores para sus tareas diarias. Ese era un verdadero problema. Yagura les devolvió el asunto. ¿Alguna solución? No tenía intención de resolverlo todo solo. ¿Qué sentido tendría contratar a esas personas? ¿Plantear problemas sin ofrecer soluciones? Mejor prepárate para que te despidan. El anciano Gensi hizo un gesto hacia la persona que había planteado el problema inicialmente. El hombre se puso de pie. Bajo la atenta mirada de Yagura, respiró hondo para serenarse antes de hablar. Existen dos posibles soluciones. En primer lugar, el Departamento de Infraestructura podría ayudar a instalar computadoras en estaciones designadas dentro de cada distrito, junto con guías de usuario o personal en el lugar para brindar asistencia. Era similar al concepto de una cabina telefónica pública. Yagura asintió y miró hacia el Departamento de Infraestructura. El equipo de infraestructura se puso tenso e inmediatamente recurrió a sus buenos colegas y financiadores del Departamento de Finanzas. Las computadoras no podían crearse usando ninjutsu. Había que comprarlos. Y eso requería financiación. Como era de esperar, recibieron miradas profundas y resentidas por parte del Departamento de Finanzas. Como dice el refrán, los problemas que se pueden solucionar con dinero no son problemas reales. La verdadera pregunta era de dónde sacar el dinero. El Departamento de Finanzas rechazó la propuesta de inmediato. Siguiente sugerencia. Reprimiendo una risa, Yagura tranquilizó al equipo de finanzas antes de indicarle al hombre que continuara. ¿Y la segunda opción? La empresa recién creada podría colaborar con el gobierno y utilizar los centros de servicio gubernamentales existentes para gestionar las comisiones. Esto reduciría los costos de inversión inicial y eliminaría la necesidad de que los civiles se desplacen a nuevos lugares. El único inconveniente era que las oficinas del gobierno local actualmente se coordinaban con el Departamento de Asuntos Militares, pero según este plan, trabajarían con 3 empresas estatales. Esto funciona. ¿La principal ventaja? Permitió ahorrar dinero al reducir los gastos iniciales, lo que significó que el Departamento de Finanzas no tuvo motivos para oponerse. Yagura le dirigió al hombre una mirada de aprobación y le indicó que se sentara. Este segundo plan resolvió el problema de cómo la nueva empresa gestionaría las comisiones en una región tan extensa. Sin embargo, el problema de la accesibilidad informática seguía sin resolverse. Finanzas, si procedemos con la instalación de la infraestructura, ¿cuánto costaría?, preguntó Yagura. El ministro de Finanzas se puso de pie. A diferencia del orador anterior, no mostró ninguna vacilación. Con total seguridad, recitó una serie de cifras sin una sola pausa. En lo que respecta al gasto de dinero, los responsables de las finanzas tenían más autoridad. En breve. Mizukage-sama, por favor, piense en el tesoro. Estamos completamente en bancarrota. Al final de su explicación, al ministro de Finanzas se le secó la boca y sus últimas palabras fueron lamentables. Tendremos que solicitar apoyo financiero a la oficina del daimyo. Yagura reflexionó. ¿De verdad estaba gastando el dinero de forma tan imprudente? Probablemente no. Eso espero. No pasa nada, has trabajado mucho. Bebe un poco de agua. Gracias. El pobre hombre parecía a punto de llorar por culpa de tantos cálculos. Las cifras concretas reflejan claramente la situación. Yagura expresó el pensamiento que le cruzó por la mente durante el desmayo del ministro de Finanzas. Una vez instaladas las computadoras, los civiles tendrán un acceso más fácil para enviar paquetes. Más paquetes significan mayores ingresos. No tendremos pérdidas totales, ténganlo en cuenta en sus cálculos. En Kirigakure, e incluso en todo el país del agua, solo hubo 200.000 comisiones de rango D en total. Yagura comparó esta cifra con las estadísticas de partos de su vida anterior y se sintió completamente devastado. En lo que respecta únicamente al envío express, un solo país puede gestionar fácilmente más de 200.000 pedidos en un solo día. Pero tenía sentido. Los habitantes de Kirigakure no solían enviar ni recibir paquetes con frecuencia en su vida diaria. La mayoría de los envíos consistían en cartas y regalos. ¿Y contratar a un ninja para una sola tarea? El precio base para una comisión de nivel D era de 5.000 rayos. Un tazón de ramen Ichiraku costaba 70 rayos. Enviar un paquete equivalía a 70 comidas, casi la comida de un mes. En su vida pasada, Yagura jamás habría hecho tal petición. Habría preferido gastar ese dinero en comida y engordar. Pero en el mundo ninja, la cultura y la dinámica del mercado hacían que la gente pagara precios elevados por estas tareas triviales. Para que el sector de la entrega urgente despegara, necesitaba el apoyo del comercio electrónico. El comercio electrónico prosperó gracias a las compras en línea, lo que a su vez generó un enorme volumen de entregas, creando toda una industria. En ese momento, los gastos de envío se volvieron tan insignificantes que a menudo se eliminaban por completo. Sin embargo, el comercio electrónico dependía de una sólida base industrial y de un sector de Internet próspero.
El desarrollo industrial de Kirigakure estaba apenas comenzando, y la industria textil iba cobrando impulso lentamente bajo el liderazgo de Yagura. Fomentar un mayor crecimiento llevaría tiempo, no sería un proceso que ocurriera de la noche a la mañana. ¿Y qué hay del sector de Internet? Ni siquiera estaba en sus inicios. Así pues, mientras que Yagura podía ver el futuro, otros, incluso el anciano Gensi, no podían. Frotándose las sienes, echó un vistazo a las expresiones de los rostros que se encontraban debajo de él. De acuerdo, dependía de él seguir adelante. Implementaremos esto en toda la Tierra del Agua. Incluso si la oficina del daimyo se niega a financiarlo, reuniremos lo que sea necesario para que se haga realidad. ¿Pero qué hay más allá de la Tierra del Agua? ¿Cómo podemos expandirnos allí? Desde el principio, la visión de Yagura se extendió mucho más allá de su propio país. No evitaba la guerra simplemente por el bien de la paz, quería la libertad de causar problemas entre bastidores. ¿Su verdadero objetivo? Comisiones de rango de otras naciones y aldeas, con la mirada puesta en todo el mundo ninja. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 145. Yagura tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre la mesa, murmurando en voz baja. Pero 5 años. Solo esos 5 años de la Gran Guerra Ninja. El tiempo no espera a nadie. 5 años. En 4 años, esta gente del continente tendrá las manos libres. Los ordenadores son algo que cualquiera puede tener. En cuanto los vean, los copiarán. Debemos aprovechar estos años mientras están demasiado ocupados para interferir o darle demasiadas vueltas a las cosas. Nuestra marca necesita conquistar todo el mercado del mundo shinobi. Mangetsu y Sabusa intercambiaron miradas, y cada uno vio reflejada en los ojos del otro la misma sorpresa. A pesar de su limitado conocimiento, captaron el significado de las palabras de Yagura. Yagura no solo promocionaba las computadoras para la comodidad de la gente del país del agua, sino que también quería arrebatarles el negocio a las naciones del continente, incluso las misiones de rango de Mizukage-sama. Un miembro del departamento de finanzas se puso de pie bruscamente, con los ojos brillantes de emoción. Mis colegas y yo creemos que vale la pena seguir debatiendo este plan. Yagura parpadeó y levantó la vista, con una genuina sorpresa reflejada en sus ojos. ¿En serio? El grupo, que momentos antes se había mostrado perplejo, respondió al unísono, sí. Las palabras de Yagura le abrieron los ojos a una importante conclusión. Las misiones de clase D no implicaban ningún secreto nacional, eran encargos emitidos espontáneamente por civiles de diversas naciones. A diferencia de las misiones de rango C y superiores, que requerían confidencialidad, las misiones de rango D no tenían límites, cualquiera podía reclamarlas. Y si Kirigakure utilizara sus empresas recién creadas como tapadera para enfrentarse a estas comisiones de rango D, entonces la cuestión de las fronteras nacionales sería completamente irrelevante. Las misiones de rango D de una sola nación generaron 2.000 millones de rayó en ganancias netas. Según una estimación aproximada, las 5 naciones principales juntas generarían aproximadamente 10.000 millones de rayó. En el pasado, la proximidad geográfica hacía que los civiles prefirieran, naturalmente, contratar a la aldea ninja de su propio país. Era más cercano, más rápido y más conveniente. Pero si los pedidos se hicieran en línea, ¿seguiría importando la distancia? De ninguna manera. En otras palabras, si lograran resolver el problema informático, la empresa Kirigakure sería la primera en aprovechar esa oportunidad. Durante esos años de guerra, mientras otras naciones estaban ocupadas, lograron hacerse con el mercado de forma rápida y discreta. Para cuando los demás pueblos se enteraran, sería demasiado tarde. Claro, podrían intentar imitarlos, pero jamás serían capaces de llenar el vacío que esos años crearían. Yagura miró al anciano Gensi. Comparado con los miembros más jóvenes, el anciano permanecía tranquilo. Entonces, hablemos de esto primero. Si podemos elaborar un plan sólido, mucho mejor. Entendido, asintió Yagura con satisfacción. Te lo dejo a ti. A medida que las discusiones se acaloraban, la oficina del Mizukage se parecía más a un bullicioso mercado. Yagura, con su misión cumplida, bajó ligeramente la cabeza, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Jeje. ¿Qué había dicho antes? Un líder debía aprender a presentar un sueño a sus subordinados e inspirar su iniciativa. El Mizukage era el responsable de conducir el coche. Los subordinados tenían que averiguar cómo hacerlo funcionar. Mangetsu y Sabusa notaron el sutil cambio en la expresión de Yagura. Se miraron el uno al otro y lo entendieron de inmediato. Sí. Ese era sin duda el Yagura que conocían. ¡Qué conspirador! La discusión duró desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. La oficina estaba llena de hojas de papel cubiertas de notas garabateadas a toda prisa. Al acercarse la hora del almuerzo, Yagura, que no era un tirano, dio una palmada y pidió un descanso. Guarda tu progreso. Retoma la conversación después del almuerzo. Sin embargo, los acalorados debates dejaron a muchos incómodos. El almuerzo fue apresurado, las siestas se omitieron y todos volvieron a sus escritorios, anotando ideas frenéticamente. Cuando Yagura regresó, exactamente a las 2 de la tarde, la oficina todavía estaba abarrotada. El ambiente era más tranquilo que antes, pero rebosaba de expectación. En cuanto entró, varias miradas ansiosas se posaron en él. Hola, buenas tardes a todos. Yagura los saludó con una sonrisa. A juzgar por sus caras, ¿ya han llegado a una conclusión? ¡Qué rápido, anciano! Se dirigió al anciano Gensi, quien era claramente el portavoz designado. Sí. Todos trabajaron mucho. Gensi asintió con aprobación. Señora Mizukage, su idea fue excelente. Todos queremos verla implementada. Ah, me estás haciendo sonrojar. Yagura se rascó la nuca mientras se sentaba. De acuerdo, escuchemos. El anciano Gensi tomó la propuesta completa y comenzó a leer. En primer lugar, los comités de clasificación serán excluidos del sistema tradicional, en su lugar, gestionados a través de una estructura corporativa. Kirigakure aportará la inversión inicial, conservando la plena propiedad. Las autoridades seleccionarán a personas cualificadas para que ejerzan como directores ejecutivos de 3 empresas estatales, las cuales operarán de forma independiente y distribuirán beneficios anuales. En lo que respecta a los empleados, las empresas pueden contratar civiles de Kirigakure mediante contratos de trabajo estándar o pueden emplear a JNIN como contratistas a tiempo parcial.
Durante la fase inicial, estas empresas pueden utilizar centros de servicio gubernamentales para recibir pedidos, de forma similar a como Kirigakure gestiona actualmente las misiones de rango 6 superiores. A medida que maduren, podrán establecer oficinas independientes. En segundo lugar, el sistema de comisiones en línea debería implementarse en 2 etapas. Primero, debemos extender rápidamente el uso de computadoras por toda la Tierra del Agua y el mundo Shinobi. Solo así podremos desarrollar y lanzar el sistema de comisiones en línea. Yagura asintió mientras escuchaba, tomando nota de los puntos principales en la pizarra. La transferencia de las comisiones de nivel de a empresas estatales era ya un asunto resuelto. El principal desafío fue la adopción generalizada de las computadoras. El anciano Gensi explicó, en la Tierra del Agua, proponemos crear puntos de acceso público a computadoras en colaboración con el gobierno, al tiempo que desarrollamos la plataforma de comisiones en línea. Esto impulsará el crecimiento de nuestras 3 empresas emergentes. Desde la época del primer Mizukage, Kirigakure ha mantenido una política de aislacionismo, priorizando la seguridad de la inteligencia. Mizukage-sama, puede estar tranquilo, otras naciones siguen en guerra y carecen de los recursos para espiar los asuntos internos de Kirigakure. La mayor preocupación de Yagura era que sus innovaciones fueran robadas por las otras 4 naciones. Porque, en realidad, no existían barreras técnicas. Al igual que hace décadas, cuando otras aldeas copiaron la Academia Ninja del segundo Hokage y el modelo Ambo. Yagura no tenía ningún deseo de convertirse en otro Tobirama. Aprender la técnica de separación de agua del segundo Hokage era una cosa. ¿Convertirme en un modelo a seguir para los demás? No, gracias. Tobirama, todos tus jutsus fueron inventados por mí. Alerta de infracción de derechos de autor. Genial. Si Kirigakure no acaba como Konoha, mejor aún. No lo hará. El anciano Gensi soltó una risita. Tenemos la ventaja natural de la geografía. Yagura asintió. Ventajas y desventajas. Nuestro cronograma es el siguiente. Durante los 2 primeros años, el 43 y el 44 del calendario de Konoha. Nos centraremos en implementar esto en la Tierra del Agua y establecer una base para las 3 empresas. Al mismo tiempo, necesitamos encontrar la manera de aumentar la penetración de la informática en todo el continente. Y cuando eso suceda, con nuestra escala y ventaja de precio, dominaremos el mercado de misiones de rango de antes de que los demás pueblos se den cuenta. La voz del anciano Gensi se tornó ferviente. Si lo consiguieran, Kirigakure estaría en la cima del mundo Shinobi de una forma totalmente nueva. Por lo tanto, creemos que depender únicamente de nuestros recursos oficiales para implementar este plan sería poco práctico y, además, atraería demasiada atención. La mejor estrategia consiste en aprovechar el mercado para lograr este objetivo, permitiendo que se desarrolle de forma orgánica y se extienda naturalmente a diversos lugares. Al ampliar las aplicaciones civiles de las computadoras y aumentar su atractivo para el público en general, podemos estimular la demanda. Al mismo tiempo, debemos impulsar o guiar las fuerzas del mercado para acelerar los avances tecnológicos, reduciendo los costos de producción y los precios de venta al público. De esta manera, creamos un ciclo en el que el aumento de la demanda de computadoras genera más compras independientes. La oferta y la demanda se influyen mutuamente y, juntas, determinan los precios. Esta es la regla fundamental del mercado. Para aumentar la demanda, existen 2 factores principales: incrementar el valor intrínseco y el atractivo del producto y, al mismo tiempo, reducir los costes de adquisición por parte de la oferta. Y en tan solo una mañana y una tarde, ya habían dado con el quid de la cuestión. Yagura no pudo evitar sentir una genuina sensación de emoción y expectación. Preguntó con entusiasmo, ¿hay más? El tiempo apremiaba, así que solo pudimos esbozar algunas directrices generales. Estábamos pensando, si quisiéramos tener un ordenador personal en casa, ¿para qué lo usaríamos? El anciano Gensi pasó a la última página de sus notas y dijo, por ejemplo, una computadora podría conectarse a señales de televisión, recibir emisiones de radio, reproducir música desde cintas de casete y leer discos ópticos. De esta manera, podría convertirse en un dispositivo electrónico doméstico multifuncional. Realmente iban por el buen camino. Yagura observó al grupo, llena de sorpresa y admiración. Su asombro no solo provenía de sus ideas, sino también del hecho de que estas ideas fueran realmente factibles. De repente, como si hubiera captado la mirada de Yagura o percibido su entusiasmo y aprobación, un hombre de aspecto desaliñado de unos 30 años se levantó rápidamente, alzó la mano y gritó. Señora Mizukage. La idea de la transmisión de radio fue mía. ¡Guau! ¡Qué jugada tan audaz! El que salió en la tele era mío. Una joven emocionada se puso de pie rápidamente, saludando con entusiasmo. El hombre desaliñado giró la cabeza y gritó, Tich. Me robaste la idea. Estamos hablando de funciones informáticas, no compitiendo por créditos. La chica sacó la lengua juguetonamente. Además, no intentes robarme el protagonismo. Un joven de aspecto tímido, que llevaba gafas gruesas, se puso de pie con vacilación. La idea de reproducir la música fue mía. El disco óptico era mío. Yagura estaba realmente sorprendida. De todas las personas, la última en hablar fue Ao, quien normalmente tenía un comportamiento rígido y anticuado. Quizás consciente de las miradas de sorpresa, Ao enderezó el rostro y explicó en tono serio. Señora Mizukage, pensé en eso porque suelo grabar mis programas de televisión favoritos para poder verlos más tarde. Eso me sonaba extrañamente familiar. Con frecuencia hacía lo mismo, descargaba y guardaba archivos con nombres aparentemente inocentes, como materiales de estudio. La expresión de Yagura era difícil de describir. Ah, no estarás grabando programas pagados solo para adultos, ¿verdad? ¿Qué? Hubo un breve momento de silencio atónito antes de que todo el edificio Mizukage estallara en carcajadas. Ja. Po, ¿hablas en serio sobre grabar programas para adultos? ¿Y verlos repetidamente? Ja. Te juzgué mal, Ao. Así que ese es el tipo de hombre que eres. El rostro de Ao se puso rojo al instante. Su temperatura debía haber subido al menos 18 grados. Miró con incredulidad a Yagura, una niña de apenas 8 años, que acababa de acusarlo de tal cosa. Mizukage-sama. Por favor, no haga bromas sobre esas cosas. Tararear. Vale. Secándose las lágrimas de risa, Yagura tuvo que pedir orden varias veces antes de que el alboroto finalmente comenzara a amainar.
Aún así, a pesar de los esfuerzos de Yagura por mantener la dignidad del Mizukage, continuaron produciéndose estallidos esporádicos de risa. Como todos sabían, la risa era contagiosa. Entonces, otra oleada de risa se extendió por la habitación. Y luego otro. Tras repetir este ciclo varias veces, Ao finalmente se retiró a un rincón, enfurruñado y en silencio. Solo cuando el grupo rió hasta el agotamiento, desplomados en sus asientos, apenas capaces de mantenerse erguidos, se restableció por completo el orden. Muy bien, siéntese derecho. Basta de reverencias. Tenga un poco de decoro. Este breve episodio duró casi media hora. Yagura recondujo la conversación y la volvió a centrar. Dado el entusiasmo y la perspicacia que demostraban los habitantes de Kirigakure, al igual que su Mizukage, no podía permitirse el lujo de decepcionarlos. Gracias a sus esfuerzos, se le ocurrió una idea, una gran y definitiva. De acuerdo, entonces. Si tuviera un ordenador en casa, ¿qué me gustaría que hiciera? Para un joven que vivía en el siglo XXI, la respuesta era obvia. Yagura murmuró lentamente, claro, para jugar videojuegos. Capítulo 146. Música, videos, juegos, redes sociales. Todas estas ideas se recopilaron y se entregaron al departamento de tecnología, donde los programadores se esforzaron al máximo para darles vida. El objetivo era tener algo listo para finales de año. El Ministerio de Comercio recibió el encargo de encontrar una empresa estatal fiable capaz de llevar a cabo la tarea. El Ministerio de Asuntos Militares supervisaría el proceso de transición. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se dirigió a la residencia del daimyo del País de las Aguas para conseguir financiación para la instalación de puntos de acceso informático. Inicialmente, Yagura quería llamar a estos lugares cibercafés. Sin embargo, considerando la inversión inicial y el hecho de que cada local comenzaría con solo entre 1 y 4 ordenadores, abandonó la idea por el momento. Podrían retomar el nombre cuando las máquinas fueran capaces de ejecutar juegos como Snake, Tetris, 100 Floor Challenge o Thunder Attack, aunque tales avances probablemente tardarían otros 5 años. Ha llegado el 15 de septiembre. Mientras las batallas asolaban el continente, Kirigakure daba la bienvenida al nuevo año escolar en la Academia Ninja. Yagura decidió presentarse para animar a los nuevos alumnos. Fue una decisión de último momento, pero en la oficina del Mizukage se la tomaron muy en serio. Hasta entonces, solo quienes trabajaban en la oficina sabían realmente qué había estado haciendo Yagura desde que asumió el cargo hacía unos meses. Ni siquiera había tenido tiempo de pronunciar un discurso inaugural. No se trataba de una simple ceremonia de ingreso a la academia, sería la primera aparición pública de Yagura ante Kirigakure. De pie frente al espejo, Yagura se arregló la ropa y suspiró. El tiempo vuela, Mangetsu. Sí, cuesta creer que hace apenas un año estábamos empezando aquí. Como uno de los guardias de Yagura, Mangetsu lo acompañaba naturalmente. Su atuendo era sencillo y no requería muchos ajustes. Su característico cabello blanco grisáceo combinaba con una camiseta negra sin mangas y unos pantalones ninja lisos, dándole un aspecto elegante y listo para la acción. Sabusa vestía de forma similar, también con una camiseta negra sin mangas y pantalones de ninja, y varias capas de vendas alrededor del cuello. Comparado con ellos, el atuendo de Yagura parecía excesivo, como si llamara demasiado la atención. Al verlos a ambos, Yagura comentó, si no fueran tan diferentes, la gente podría confundirlos con hermanos. Su relación había madurado durante el último año, al menos, ya no se peleaban a primera vista. Pero el comentario de Yagura seguía poniendo a prueba sus límites. Uf, solo de pensarlo me da asco. Sabusa exageró la broma. ¿Quién querría a un monstruo gelatinoso como él como hermano? Yo tampoco te quiero como hermano, ¿de acuerdo? Replicó Mangetsu, entrecerrando los ojos con una sonrisa de suficiencia. Mi hermanito ideal sería lindo y obediente. Se burló. Si mi hermanito se pareciera a ti, preferiría no tener uno. Cállate, solo eres un año mayor que yo. Un segundo más sigues siendo más viejo. Tras haber desatado el caos, Yagura se apartó con displicencia para disfrutar del espectáculo. Sinceramente, no pudo evitar pensar en la futura obsesión de Ozuki Suigetsu con su hermano mayor. Quizás el sueño de Mangetsu se haría realidad algún día. Estallido. La puerta de la habitación se abrió y Meiterum entró, reprendiéndolos. En serio, los oí discutir afuera. ¿Por qué están peleando ahora? Los tres chicos se quedaron paralizados. Mangetsu le recordó amablemente, Mei, este es el baño de hombres. ¿Qué pasaría si no lleváramos nada puesto? Mei esbozó una dulce sonrisa. ¿Quieren que los derrita a todos con niebla ácida? Eso no es necesario, dijo Mangetsu, agitando las manos. Sabusa dio un paso atrás. En términos de intimidación pura, Mei seguía teniendo ventaja sobre ellos. Ignorando a los dos idiotas infantiles, Mei se volvió hacia Yagura, frunciendo el ceño mientras lo examinaba de pies a cabeza. Yagura se examinó a sí mismo, asegurándose de que los botones estuvieran bien abrochados y de que su ropa no estuviera del revés. ¿Qué te pasa, Mei? ¿De verdad vas a salir con ese atuendo? Mei no pudo evitar fruncir el ceño. Siempre usó esto. Este fue su atuendo característico desde el principio. Pero hoy es un evento oficial. No puedes ponerte cualquier cosa. Mei se dio la vuelta y gritó, dame un momento. Llevó consigo a su mentora, una joven amable que algún día se convertiría en una dama elegante. En cuanto vio a Yagura, su mirada se suavizó con una expresión de diversión. Mei, aún insatisfecha, se dirigió a su mentora. ¿Qué opina usted, señora Murasaki? La mujer se tapó la boca con una risita. No pasa nada. El Mizukage está adorable. Le queda bien cualquier cosa. Con un gesto de asentimiento, Murasaki se volvió hacia Yagura. Mizukage-sama, es hora de que vayamos a la academia. Luego, apartó discretamente a Mei y le susurró, Mei, vamos de compras después del trabajo hoy. Al oír mencionar las compras, Mei dejó de preocuparse por el atuendo de Yagura. Asintió con ansiedad, temiendo que su mentora la hiciera cambiar de opinión. De acuerdo. Sí. Vamos. Murasaki la despidió con una sonrisa. Hay un trabajo en mi escritorio. Ve a echar un vistazo. Yo acompañaré al Mizukage a la academia. Mei, deseosa de ir de compras, fue despedida sin problemas.
Con una leve risa, Murasaki se acercó a Yagura y bajó la voz para explicarle. Últimamente Mei está obsesionada con las compras. Al parecer, ya se ha gastado toda la paga que recibía del clan Terum. Mangetsu y Sabusa intercambiaron miradas de asombro. Lo entiendo, asintió Yagura. No me extraña que últimamente lleve un atuendo diferente cada día. Mientras Yagura lo entendiera, eso era suficiente. Murasaki sonrió, asintió con complicidad antes de levantar un dedo. Aún así, Mei no está del todo equivocada. Mizukage-sama debería empezar a prestar un poco más de atención a su vestimenta. ¡Qué carita tan linda! Sería una pena no decorarla un poco. Pero, ¿prepararse? ¿Qué es eso? Como hombre heterosexual con un total combinado de 30 años de experiencia, Yagura realmente no tenía la menor idea. Sintiéndose un poco extraño, sus manos se quedaron suspendidas en el aire con incertidumbre antes de dudar y decir. ¿De verdad importa? En realidad tengo un pequeño regalo para usted, Mizukage-sama. ¿Le gustaría probarlo? Yuki Murasaki abrió la mano, dejando ver dos sencillas horquillas para el cabello. Una era de un suave color lila, la otra de un azul intenso, colores que combinaban a la perfección con la tez de Yagura. Gracias. Algo confundida, Yagura las aceptó y jugueteó con los clips, abriéndolos y cerrándolos varias veces. Entonces, ¿cómo se usan? Se quedan en el pelo, ¿verdad? Murasaki reprimió una risa. Así es. Tras pensarlo un momento, Yagura se los metió entre el flequillo que cubría la parte superior de su ojo derecho, sujetando los mechones ligeramente más largos contra su frente. Al mirarse al espejo, vio que su cabello lucía mucho más liso ahora. En realidad, se veía mejor que antes. Yagura examinó su reflejo, inclinando ligeramente la cabeza. Quizás se debía a que estaba demasiado acostumbrado a su aspecto habitual, pero este pequeño cambio le resultó sorprendentemente refrescante. Detrás de él, Mangetsu dejó escapar un exagerado prolongando dramáticamente el sonido. Eso no es justo. ¿Por qué no me dan uno a mí también? Sabusa y Yagura pusieron los ojos en blanco al unísono, con expresiones de desdén. En serio, niños, se pelean por cualquier cosa. Mangetsu, sin embargo, permaneció impasible, limitándose a hacer pucheros en respuesta, soy un niño. Murasaki, que era bastante bajita, poco más de 150 centímetros, se agachó ligeramente para ponerse a la altura de los ojos de Mangetsu. Mangetsu-kun, Sabusa-kun, ustedes dos ya parecen muy agradables tal como son. Son personas muy diferentes a Mizukage-sama. Mangetsu no quedó del todo satisfecho. ¿De otro tipo? Así es. Cuando ustedes dos crezcan, serán hombres fuertes, poderosos e increíblemente geniales. Sorprendidos por el repentino y directo cumplido de la amable joven, los dos chicos se sonrojaron ligeramente y guardaron silencio. Mangetsu giró rápidamente la cabeza para cambiar de tema. ¿Y Yagura? ¿Qué tipo de persona es? Justo cuando Yagura estaba a punto de provocar a Mangetsu por su reacción, se vio en apuros. Ahora, todas las miradas estaban puestas en él, y se puso ligeramente tenso, a la espera del veredicto. Mizukage-sama, cuando crezca, será diferente a ellos. Probablemente será del tipo encantador, del tipo que les gusta mucho a las chicas. Sabusa mostró los dientes en una sonrisa y fue directo al grano. Lo entiendo. O sea, básicamente, del tipo coqueto y mujeriego. Sabusa. Si no sabes hablar bien, habla menos. ¿De dónde sacaste esas palabras? Perturbado y furioso, Yagura agarró un cojín del sofá y se lo arrojó. Sabusa se agachó justo a tiempo, esquivando el ataque. Al ver la expresión de exasperación de Yagura, soltó una risa victoriosa y huyó rápidamente. Después de todo ese alboroto, ya se estaba haciendo tarde. Con la excusa de perseguir a Sabusa, Yagura y los demás se dirigieron hacia la Academia Ninja. Capítulo 147. La administración de la Academia Ninja seguía estando compuesta por personas de la época del tercer Mizukage. Sí, fueron ellos quienes agruparon a Yagura, Mangetsu y Kaede como un equipo. Así pues, cuando se difundió la noticia de la muerte del tercer Mizukage y Karatachi Yagura fue nombrado nuevo Mizukage, esas mismas personas vieron su nombre y no sintieron más que miedo en lo más profundo de sus corazones. Especialmente tras el fin de la generación anterior de los 7 espadachines ninja de la niebla, su ansiedad no hizo más que aumentar. Desde una perspectiva más cínica, ¿podría ser esta la forma en que el nuevo Mizukage está eliminando a los subordinados de confianza del antiguo régimen? Desde un punto de vista objetivo, no estaban del todo equivocados. Sin embargo, Yagura había estado increíblemente ocupado desde que asumió el cargo y simplemente no pensaba en las personas que no tenían un impacto directo en sus responsabilidades diarias. La academia estaba bajo la supervisión directa del Departamento de Asuntos Militares. Así que cuando Yagura llegó a la escuela y encontró a los administradores allí de pie, rígidos, sin atreverse siquiera a respirar con fuerza, se sorprendió momentáneamente. ¿De verdad daba tanto miedo? Mangetsu, recordando la historia que había detrás de todo aquello, se inclinó y le susurró algo al oído a Yagura. Al darse cuenta de repente de la situación, Yagura miró a los directivos de la escuela y sonrió. Ah, ¿así que ustedes son los responsables de este desastre? El grupo bajó aún más la cabeza, algunos incluso temblando. Así que, como castigo, todos se quedarán donde están. Yagura hizo un gesto de desdén con la mano, sin mostrarse impresionado. Apártate. Estás bloqueando la entrada. No he venido a verte hoy. Sorprendidos pero aliviados, los administradores se hicieron a un lado instintivamente, dejándole paso. Sabusa, que había estado observando cómo se desarrollaba la escena, lanzó una mirada de desdén a los oficiales con sobrepeso que, a su juicio, no eran más que un lastre y unos inútiles. Si le resultan problemáticos, puedo encargarme de ellos por usted. Olvídalo. No tengo tiempo para eso. Estamos ocupados, ¿sabes? Yagura se encogió de hombros. Además, estas personas no le habían causado ningún daño real, por lo que no tenía ningún interés en seguir adelante con el asunto. Como mínimo, sus decisiones lo llevaron, sin quererlo, a conocer a los herederos de los clanes Ozuki y Onime. Al final, Yagura no tuvo más remedio que entregarles una tarjeta metafórica de buen ciudadano. Además, añadió, reemplazarlo sería un engorro. ¿A quién contrataría? ¿A quién reemplazaría? ¿Y serían mejores los nuevos?
Se mantuvo escéptico e indiferente, hablando no solo con Sabusa y Mangetsu, sino también con los oficiales que seguían de pie, nerviosos, detrás de él. Simplemente haz bien tu trabajo y no me causes ningún problema. Eso es todo lo que pido. Se esperaba que cada nuevo líder realizara cambios radicales. Pero Yagura no tenía ningún interés en malgastar su energía en asuntos tan triviales. Comprendido. Una voz repentina les hizo retroceder. Yuki Murasaki sonrió amablemente. Al Mizukage no le interesan los detalles innecesarios. Entrecerrando ligeramente los ojos, continuó, dado que tu castigo consiste simplemente en seguir haciendo bien tu trabajo, quizás podrías empezar por organizar la ceremonia de bienvenida para los nuevos alumnos. Para entonces, muchos padres ya habían llegado con sus hijos para la inscripción. Pero como los administradores de la escuela bloqueaban la entrada, ninguno pudo acceder al interior. Manteniéndose a cierta distancia, formaron un semicírculo, observando cómo se desarrollaba el espectáculo. Al oír los murmullos de la multitud, los rostros de los agentes se enrojecieron de vergüenza. Murmurando respuestas apresuradas a Murasaki, corrieron de vuelta al interior de la academia, luciendo completamente ridículos mientras huían. Sin querer presenciar más una escena tan desagradable, Murasaki echó un vistazo a su reloj. 7:50 de la mañana. Todavía faltaba una hora para que comenzara la ceremonia de entrada. En aquel momento, debían asegurarse de que el proceso de registro se desarrollara sin problemas. Pero teniendo en cuenta el fiasco anterior, tenía poca fe en la eficiencia de esos empleados. Tras observar un momento, suspiró y llamó a algunas personas para que la ayudaran a organizar las cosas. Estrictamente hablando, esta fue la primera aparición pública real de Yagura desde que se convirtió en Mizukage. No podía haber errores. Mientras tanto, Yagura, Mangetsu y Sabusa paseaban por los pasillos de la academia. Dentro de las aulas, las clases estaban en curso. Las pizarras estaban cubiertas de fórmulas de física y matemáticas. Algunas aulas estaban vacías, probablemente debido a las sesiones de entrenamiento al aire libre. Incluso su antigua aula estaba vacía. Cuanto echo de menos ser estudiante, reflexionó Yagura con nostalgia. Mangetsu la miró con expresión impasible. ¿Cuánto tiempo fuiste estudiante? ¿Unos pocos días? ¿Qué es exactamente lo que recuerdas? SHH. Estás arruinando el ambiente. Molesto, Yagura lo miró fijamente. Deberías aprender de Sabusa, sé un tipo tranquilo y silencioso al menos una vez. Sabusa se estremeció ligeramente, pero no sonrió. Tus días en el gimnasio. Pensándolo bien, no hubo ni un solo momento que mereciera ser recordado con cariño. Recorrieron la escuela y finalmente llegaron a las aulas de los alumnos mayores, de quinto a 10º grado y superiores. Algunos estudiantes que estaban cerca de las ventanas se estaban relajando, pero cuando vieron pasar a Yagura, abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Oye. ¿Qué es él? Es el Mizukage. ¿Qué? ¿Dónde? El estudiante más cercano a la ventana, que estaba absorto en sus pensamientos, se puso firme, se pegó al cristal y gritó emocionado. Poco después, más estudiantes corrieron hacia las ventanas, mirando con incredulidad. ¿Qué es él? El Mizukage. Tras confirmarlo, toda el aula se sumió en el caos. En un instante, los estudiantes abandonaron sus asientos y corrieron hacia las ventanas y las puertas para tener una mejor vista. Su entusiasmo era tan abrumador que incluso pilló a Yagura desprevenida. Hola. Buenos días a todos. Alzó la mano a modo de saludo, haciendo un gesto de cabeza informal a los estudiantes que estaban prácticamente pegados al cristal. Esta simple acción confirmó su identidad, y se desató el caos. Dios mío, es el de verdad. Aún. El instructor, un chunin, tomó el control de inmediato. Los maestros de la escuela ninja de la niebla llevaban mucho tiempo utilizando el terror para mantener la disciplina. Aunque la era de la niebla sangrienta había terminado, sus métodos de enseñanza no habían cambiado mucho. Con una sola orden a gritos, los estudiantes se quedaron paralizados. Al oír el furioso rugido del profesor, Yagura se estremeció instintivamente. Los recuerdos de su época de estudiante resurgieron. Al acercarse a la puerta del aula, asomó la cabeza y le dedicó al profesor una sonrisa de disculpa. Perdón por interrumpir, sensei. Ningún problema. Que el Mizukage la llamara sensei la dejó momentáneamente desconcertada. No sabía muy bien cómo reaccionar ante un líder más joven que sus propios alumnos. Sois todos muy amables, dijo rápidamente, volviéndose hacia la clase. Bien, volved a vuestros asientos, continuemos con la lección. Intimidados por su autoridad, los estudiantes regresaron a regañadientes a sus asientos, aunque sus ojos no se apartaron de Yagura. Al darse cuenta de que estaba causando más problemas de los que pretendía, Yagura hizo una señal a Mangetsu y Sabusa. Volvamos atrás. Al darse la vuelta, más estudiantes se asomaron desde sus aulas, y sus reacciones reflejaron la emoción del primer grupo. Como conejos que se reencuentran con su madre perdida hace mucho tiempo, reflexionó Sabusa, con los brazos cruzados. 10 porque la era de la niebla sangrienta ha terminado. Mangetsu esbozó una sonrisa irónica. Eso parece. Vaya. Supongo que soy más popular de lo que pensaba, murmuró Yagura. Mangetsu soltó una risita. Al menos entre los estudiantes, lo estás haciendo bien, pequeño Mizukage. Sabusa esbozó una sonrisa irónica. Un héroe infantil. Yagura suspiró. Ni siquiera sé si eso es un insulto o un cumplido. Capítulo 148. ¿Qué tipo de Mizukage es Karatachi Yagura? Desde la muerte del tercer Mizukage y la sucesión de Yagura, este asunto ha sido un tema candente en las sombras de Kirigakure. Desde el principio, Yagura se enfrentó al escepticismo debido a su corta edad, tanto por parte de los shinobi como de los ciudadanos comunes. Durante los primeros meses de su mandato, Yagura se aisló en su despacho y nunca hizo apariciones públicas. Esto no hizo más que alimentar las teorías conspirativas. Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué el nuevo Mizukage no se reveló ni una sola vez ante la gente de Kirigakure? Así pues, cuando Fubuki Suikazan reveló el incidente con Pakura, la opinión pública contra Yagura estalló con una intensidad sin precedentes. El temor al desconocido Mizukage, la desconfianza hacia su juventud y la ansiedad por el futuro de Kirigakure se fusionaron en una tormenta de resentimiento, avivada y alimentada por Fubuki Suikazan. Incluso se produjeron disturbios en las inmediaciones del edificio del Mizukage.
El revuelo se hizo imposible de ocultar. Incluso las misiones diplomáticas de las otras 4 naciones se enteraron y lo comunicaron a sus respectivos países. Más tarde, Yagura aplastó decisivamente a Pakura y a la generación anterior de los 7 espadachines ninja de la niebla con un golpe certero, poniendo fin definitivamente a los disturbios. Cientos de shinobi de Kirigakure participaron en el asedio contra Pakura. Presenciaron personalmente su muerte e incluso fusionaron las armas que acabaron con ella. Una vez consumada su venganza, difundieron la noticia. Entre los shinobi de Kirigakure, la reputación de Yagura comenzó a mejorar. Aunque al propio Yagura no le importaba mucho la opinión pública, el anciano Genshi y Yao reconocieron su importancia y comenzaron a trabajar para moldearla entre bastidores. A veces, lo que haces importa menos que asegurarte de que la gente vea lo que has hecho. La abolición de la era de la niebla sangrienta, la defensa de la paz y la implementación de diversas reformas económicas. Todos estos cambios fueron atribuidos oficialmente a Yagura a través de una serie de anuncios públicos orquestados por el anciano Genshi. Los habitantes de Kirigakure se dieron cuenta de repente. Así que todo esto fue obra del nuevo Mizukage. La abolición de la niebla sangrienta solo afectó a los shinobi, los civiles no notaron ningún cambio inmediato. Las reformas económicas aún no habían dado resultados tangibles, beneficiando únicamente a unos pocos privilegiados. Sin embargo, la neutralidad de Kirigakure en la tercera gran guerra ninja afectó a todos. Algunos belicistas radicales consideraban el pacifismo de Yagura una debilidad. ¿Pero qué pasa con la mayoría de la gente? La mayoría de la gente temía a la muerte. Para la gente común, la guerra nunca ha sido algo bueno. El simple hecho de mantener la neutralidad y mantener a Kirigakure al margen de la guerra ya le había granjeado a Yagura un favor considerable. Aún así, viendo todo lo que había hecho, parecía que cualquiera en su posición podría haber hecho lo mismo. Nada parecía particularmente extraordinario. No encajaba con la imagen que la gente tenía de Kage. Comparado con el anterior Mizukage y los demás líderes de las aldeas shinobi, parecía diferente. Un Kage debe ser el más fuerte y poderoso, capaz de proteger su aldea. Esta era la imagen ideal de un Kage en la mente de la gente de Kirigakure. La ceremonia de entrada estaba a punto de comenzar. Yagura esperaba en la plaza ceremonial de la planta baja. Sentado en el podio, miró a su alrededor. Ozuki Mangetsu y Momochi Sabusa, junto con 2 guardias Sambo, se situaron en las 4 esquinas del escenario, actuando como sus protectores. Algunas de las clases de alumnos nuevos que más rápido crecían ya se habían reunido. Guiados por sus profesores, se alinearon en formación en la plaza. A su alrededor, una multitud de civiles de Kirigakure que se habían enterado del suceso llenaba el perímetro, formando 2 o 3 capas de profundidad. Las personas que estaban al fondo se pusieron de puntillas, mirando fijamente hacia adelante. Más precisamente, estaban mirando a Yagura en el podio. Oye. Los rumores eran ciertos. Ese es el Mizukage. ¿Puedes llamarlo Mizukage-sama? Es solo un niño. Dijeron que el nuevo Mizukage era un niño, pero nunca lo había visto hasta ahora, así que debe ser cierto. Sinceramente, si lo pusieras entre los niños de abajo, no desentonaría. ¿Cómo podían confiar el futuro de Kirigakure a un niño como él? Oye. El cuarto Mizukage nos mantuvo fuera de la guerra. Lo sé, y lo agradezco. Pero que un niño nos lidere sigue siendo una preocupación. ¿De verdad puede protegernos? Terumi Mei, aún preocupada por Yagura, salió de la oficina del Mizukage. Intercambió una mirada con su mentora, Yuki Murasaki, y luego volvió a dirigir la vista al podio. Yagura permanecía sentado con los ojos cerrados, aparentemente indiferente al murmullo de la multitud, dejando que las discusiones se desarrollaran de forma natural. La mayoría de los ciudadanos de Kirigakure no conocían al nuevo líder. Desconfiaban de él y estaban llenos de incertidumbre. Esta era la oportunidad perfecta para que Yagura impusiera su presencia. Tomando el lugar de Yuki Murasaki, Terumi Mei dio un paso adelante. Señor Mizukage, las 48 nuevas clases, con un total de 2.451 alumnos, ya se han reunido. Estamos listos para comenzar. Genial. Yagura observó las filas organizadas de pequeñas figuras que se encontraban debajo. Él asintió a Mei. Muy bien, comencemos. Apoyando las manos sobre la mesa, apartó la silla y se puso de pie. Mei, aún inquieta, la siguió de cerca, susurrando, Mizukage-sama, por favor, continúe con el discurso aprobado por los ancianos. Vaya, Mei, usando a los ancianos para presionarme. Te has vuelto muy astuta. Bueno, eso es simplemente porque eres muy imprudente. Tras tomar el micrófono de manos de un miembro de AMBO, Yagura se dirigió al frente del escenario. Ante innumerables miradas cargadas de emociones encontradas, las miró fijamente a los ojos. La plaza quedó en silencio. Dio 2 golpecitos al micrófono. El sonido resonó en todo el recinto. Pruebas. Tras comprobar que funcionaba, dejó escapar un largo suspiro, recomponiéndose. Era muy consciente del escepticismo generalizado que la gente sentía hacia él. El anciano Genshi y los demás le habían advertido sobre la percepción pública. Nunca le prestó mucha atención, confiado en que con el tiempo demostraría ser un Kage digno. Pero allí de pie, enfrentándose a las innumerables miradas sospechosas de miles de personas, comprendió verdaderamente el peso de sus palabras. Bueno, comencemos la ceremonia de entrada de hoy. Pero, contrariamente a lo esperado, Yagura no mostró nerviosismo. Su voz era suave y clara cuando habló, es un placer conocerlos, estudiantes. Y a todos los padres y residentes de Kirigakure presentes hoy aquí. Hay más gente de la que esperaba. La verdad es que es un poco estresante. Con una leve risa, su tono se tornó más serio y continuó, ya que esta es la oportunidad perfecta, me gustaría presentarme formalmente. Les pido disculpas por haber tardado 2 o 3 meses en presentarme a todos ustedes. Hizo una pausa y bajó el micrófono. ¡Ay! Frente a miles y miles de aldeanos, Yagura respiró hondo. Soy Karatachi Yagura, el cuarto Mizukage de Kirigakure. Y con esto, doy la bienvenida a todos los nuevos estudiantes a la academia. Después de todo, el evento principal de hoy fue la ceremonia de entrada. Yagura pasó al tema principal de su discurso. En primer lugar, felicidades a todos. Han perfeccionado su chakra, destacándose entre cientos de miles de sus compañeros, y se han ganado la calificación para ingresar a la Academia Ninja. Comparado con tu grupo de edad, tienes suerte. Comparado con los alumnos anteriores, tienes aún más suerte.
A partir de este año, la política de la niebla sangrienta se irá eliminando gradualmente. Los graduados de esta academia ninja ya no tendrán que someterse a la brutal tradición de matar a sus compañeros para convertirse en Flynn. Quizás tus padres ya te lo hayan contado. También me alegra ver que, este año, los estudiantes que no aprobaron el examen ninja lograron salir con vida de la academia. Algunos solicitaron repetir el examen, mientras que otros ya han utilizado su entrenamiento de chakra en diversas profesiones. Yagura hizo una pausa por un momento. Las reacciones de los adultos fueron una cosa. Las reacciones de los jóvenes estudiantes que estaban debajo de él fueron muy diferentes. Yagura sintió una sensación de alivio. Como mínimo, no había tantos niños que mostraran el mismo tipo de miedo que había visto cuando ingresó en la academia el año pasado. La mayoría simplemente se sentía abrumada por el nuevo entorno. Algunos de los niños más brillantes comprendieron el significado de sus palabras, y sus ojos brillaron mientras contemplaban al Mizukage que tenían delante. Solo es un año mayor que ellos y ya es el Mizukage. Y derrocó y venció al terrible gobierno de la niebla sangrienta. Cada vez más estudiantes, algunos que habían faltado a clase, otros recién salidos del colegio, comenzaron a reunirse en la plaza. Los futuros ninjas de Kirigakure se abrieron paso hábilmente entre la multitud y llegaron al frente. Animado por la mirada vivaz de los niños, Yagura sintió una calidez en el pecho y sonrió con satisfacción. Quizás, aún era un Mizukage digno del título. Pero, como había señalado Sabusa, tenía que afrontar la realidad. No quiero desanimarte, pero primero permíteme compartir contigo una cifra, una dura realidad. Hoy hay aquí 2.451 estudiantes de primer año. Basándonos en las tasas de graduación anteriores, solo unos 1.000 de ustedes se convertirán en verdaderos ninjas. La política de la niebla sangrienta ha sido suspendida, pero no se equivoquen, el proceso de selección ninja sigue siendo riguroso. Desde el momento en que ingresen a la academia, tengan esto presente, convertirse en ninja no es un juego de niños. Un ninja es alguien que puede soportar todas las dificultades. Apretando el puño, su tono cambió gradualmente de alegre a serio. Ahora bien, tengo algo que decirles a aquellos que, dentro de 6 años, no aprueben el examen Flynn. Quizás nunca uses una banda protectora en la frente ni te conviertas en un ninja de Kirigakure. Pero espero que, una vez que abandonen el mundo académico, los conocimientos que hayan adquirido aquí les sean útiles a lo largo de su vida. Por ejemplo, conozco a un estudiante que se graduó el año pasado pero no aprobó el examen Flynn. Ahora, utiliza sus técnicas de liberación de tierra para ayudar a nuestros equipos de construcción. Yagura no adornó sus palabras ni hizo grandes declaraciones. Estaba hablando del futuro de estos estudiantes. Solo alrededor de un tercio se convertiría en ninjas. Tanto los alumnos que llegaban como los que ya estaban en la academia, junto con sus padres que se encontraban cerca, escuchaban atentamente. Menos gente estaba distraída. Más gente estaba escuchando. El tono de Yagura se volvió solemne y digno. Ahora me dirijo a aquellos de vosotros que, dentro de 6 años, aprobaréis el examen de graduación y os convertiréis en ninjas de Kirigakure. Aquí viene. Ninja. Cuando llegó a la parte crucial, los niños contuvieron la respiración con expectación. Yagura también. Las siguientes palabras constituían el verdadero núcleo de su discurso. Anteriormente, podía hablar con libertad, siempre y cuando no se extralimitara. Pero a partir de ese momento, los ancianos y Terumi Mei prepararon un discurso especialmente diseñado para que él lo pronunciara. Detrás de él, Terumi Mei observaba con creciente ansiedad. Sabía muy bien lo impredecible que podía ser su Mizukage. El propósito del discurso era presentar la imagen de un Mizukage digno de la confianza del pueblo. Yagura recordó su misión. En comparación con ese objetivo, la ceremonia de ingreso a la academia había pasado a un segundo plano. Convertirse en ninja no es el final, sino el principio. Significa ofrecer tu vida a la aldea. En cualquier momento, podrías ser enviado a misiones, o incluso a la guerra, donde podrías morir. Como ninja, tu deber de por vida es proteger la aldea, salvaguardar sus intereses y eliminar todas las amenazas a Kirigakure. Sin embargo, parecía como si estuviera a punto de desperdiciar el esfuerzo que Terumi Mei y los ancianos habían dedicado a redactar su discurso. Lo lamento. Yagura nunca tuvo la intención de leerlo palabra por palabra. Tenía un mensaje propio que compartir con la gente de Kirigakure, incluyendo a sus seres queridos, como Mangetsu. Un atisbo de vacilación cruzó por sus ojos, pero rápidamente reafirmó su determinación. Incluso si esa amenaza, soy yo. ¿Qué? A ambos lados de él, Mangetsu y Sabusa permanecían rígidos por la sorpresa, mirando a Yagura con incredulidad. Detrás de él, la expresión de Terumi Mei se ensombreció al instante. Ella lo sabía. Yagura enderezó su postura. Con solemne convicción, declaró, soy el Mizukage, el líder de Kirigakure, el más fuerte entre nosotros. Debo liderar con el ejemplo. Durante el último año, cometí muchos errores. Agradezco y recibo con satisfacción todos los comentarios y sugerencias de la gente de Kirigakure con respecto a mi liderazgo. Yo, el cuarto Mizukage, juro ante todos ustedes, ante todos en Kirigakure, que dedicaré todo a esta aldea. Los ojos de Yagura se oscurecieron. Si llega el día en que me desvíe de mi camino original, me niegue a escuchar consejos y restaure los horrores de la niebla sangrienta. Una última medida de seguridad. El anterior Mizukage se había marchado, y el futuro de Kirigakure recaía sobre sus hombros. Yagura no permitiría que se repitieran los horrores del pasado. Si alguna vez alzo una espada ensangrentada contra ti, tus camaradas o tus familias. Espero que todos los presentes recuerden mis palabras. Jamás olviden la voluntad de proteger Kirigakure. Tengan el valor de desafiar al Mizukage. Reúnan la fuerza para superarme. Observó las expresiones atónitas de Mangetsu, Sabusa y Terumi Mei, le sonrió y continuó, derrotadme. Acabad conmigo. Matadme. Mangetsu, no mueras una muerte sin sentido esta vez. Sabusa, si no puedes matarme tú solo, recuerda traer refuerzos. Mei, espero que nunca más tengas que soportar sola el peso de Kirigakure, lamentando en secreto el dolor de la niebla sangrienta. Kirigakure no necesita un Mizukage que traiga sufrimiento y tormento a su gente. Las palabras brotaron de él, llenas de pura emoción. No hubo aplausos. Ni vítores. Solo silencio. Un silencio denso y ensordecedor que envolvía toda la plaza. Los ninjas junto al Mizukage, los observadores ocultos del clan mezclados entre la multitud, los shinobi comunes de Kirigakure, los civiles, los estudiantes.
Este Mizukage no era tan débil ni tan ordinario como habían imaginado. Tras evaluar el ambiente, Yagura observó que, si bien el proceso se había desviado de las expectativas de Terumi Mei, se había logrado el resultado deseado. Bajando la mano, concluyó, despedido. Ante innumerables miradas atónitas y contemplativas, el Mizukage entregó el micrófono a un miembro de Ambo y abandonó el escenario. Al mirar hacia atrás brevemente, le sonrió con picardía a Terumi Mei. Un poco de dificultad nunca viene mal, ¿verdad? Capítulo 149. La primera aparición pública de Yagura terminó con una declaración sorprendente. Ante una multitud inmensa, proclamó que los shinobi debían cuestionar directamente los errores de su Kage, llegando incluso a afirmar que tenían derecho a matar al Kage si fuera necesario. De regreso. Mizukage-sama, usted es realmente increíble. Terumi Mei parecía completamente exasperada. ¿Cómo pudiste decir algo tan imprudente? Era fácil imaginar el revuelo inmediato que esto causaría en la normalmente tranquila Kirigakure. Palabras tan audaces y radicalmente poco ortodoxas seguramente se propagarían como la pólvora. Ya temía la montaña de nuevas responsabilidades que le esperaban a su regreso. Ah, bueno, no es nada grave. Yagura sonrió con calma, impasible. ¿Quién sabe? Quizás incluso haya algunos beneficios inesperados. Mei se giró y lo miró fijamente. No tienes derecho a decir eso. Yagura, sabiendo que era el culpable, retrocedió un poco. Ah. Acompañado por sus guardias, tanto visibles como ocultos, Yagura llegó a la región norte de la Tierra del Agua, cerca del lago, el mismo lago donde Isobu había sido sellado anteriormente. Mangetsu y los demás se guardaron sus preguntas durante todo el viaje. Al percibir el ambiente, optaron por permanecer en silencio hasta que Yagura finalmente se detuvo. Mangetsu fue el primero en hablar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buceo. Solo después de responder, Yagura se dio cuenta de algo y se echó a reír. Ah, es verdad. Olvidé que ustedes nunca bucean conmigo. Normalmente lo hago solo. Siempre que necesitaba tiempo para pensar, adquirió la costumbre de venir aquí solo. Pero ya que estaban allí, extendió las manos hacia ellos. ¿Quieres participar? Es muy divertido. Mangetsu y Sabusa intercambiaron miradas. Dado que Yagura los había invitado, ya fueran amigos o subordinados, ninguno de ellos podía negarse. Dándole la espalda al agua, Yagura se recostó y se dejó caer al agua. Bucear. Relajando completamente su cuerpo, se dejó sumergir libremente en el agua. Al abrir los ojos, vio a Mangetsu y Sabusa lanzándose detrás de él, acelerando en cuanto notaron su presencia. Mei no me siguió. Les hizo un gesto con la mano a los dos, indicándoles dónde se encontraba. ¿Estás loco? La voz de Mangetsu resonó en los oídos de Yagura, sobresaltándolo. Así es como buceas, cayendo al agua de espaldas de esa manera. Eso es una imprudencia extrema. Yagura parpadeó, confundido. Espera, ¿cómo puedes hablar bajo el agua? Ah, claro. La técnica de hidratación del clan Ozuki. Cada uno tiene habilidades diferentes. Tu amigo no parecía estar actuando como siempre hoy. Esa declaración anterior, la de dejar que la gente lo matara, Mangetsu sabía que no estaba bromeando. Pero Yagura tampoco se mostraba tan despreocupado y seguro de sí mismo como de costumbre. Su sonrisa traviesa había desaparecido, sustituida por una calma inquietante. Sus pupilas violetas felinas carecían de su brillo habitual. Por primera vez, Mangetsu vio algo en la expresión de Yagura, soledad. De repente, se dio cuenta de algo. ¿Autoaislamiento, depresión, tendencia a aislarse? ¿Se estaba describiendo Yagura a sí mismo cuando hablaba de esas cosas? Al notar la creciente incomodidad de Mangetsu, Yagura lo miró en silencio. Por alguna razón, sentían como si un mundo los separara ahora. La extraña sensación de pérdida hizo que a Mangetsu se le oprimiera el pecho. Tuvo que preguntar. Mientras se acercaba, se negó a que la distancia se prolongara. Tengo preguntas. Solo puedes responder asintiendo o negando con la cabeza. Yagura asintió. De acuerdo. ¿Te preocupa algo? Yagura negó con la cabeza. Mangetsu lo entendió de inmediato. Bien. Así que estás preocupado. Era obvio. Hasta un tonto lo vería. Alzando un segundo dedo, la mirada de Mangetsu se tornó seria, como si estuviera haciendo un juramento. Segunda pregunta. ¿Tienes miedo de ser un mal Mizukage? Yagura ni siquiera intentó discutir. Negó con la cabeza. Mangetsu analizó su respuesta. Tercera pregunta. ¿Tienes miedo de no ser un buen Mizukage en el futuro? Yagura asintió. Ahí estaba. Mangetsu continuó. Cuarta pregunta. ¿Por qué te falta confianza en ti mismo? Yagura negó con la cabeza. Así que no cabía duda. No se trataba de sus propias habilidades. Solo entonces Yagura se dio cuenta de que estaba acorralado. Quinta y última pregunta. El corazón de Mangetsu se encogió al mirar a Yagura, quien se mostraba extrañamente sereno, esperando las siguientes palabras. OMS. ¿Quién podría hacer que alguien como tú se preocupe tanto? Yagura miró fijamente a Mangetsu durante un largo rato. Mangetsu se negó a ceder. A veces, eres más inteligente de lo que pareces. Sí. Yagura se llevó un dedo a los labios, luego extendió la mano y tomó suavemente la mano de Mangetsu. ¿Qué? Con movimientos lentos y deliberados, escribió en la palma de la mano de Mangetsu. Esto era algo que no podía compartir con nadie más. Porque Isobu no era una persona. Pero Mangetsu lo conocía muy bien. Lo entendió de inmediato. ¿Crees que contármelo no cambiará nada, verdad? Soy uno de los 7 espadachines ninja. Al darse cuenta de que lo estaban subestimando, Mangetsu retiró la mano y declaró. Te protegeré con todo lo que tengo. Sabusa no podía hablar bajo el agua, pero su mirada era tan decidida como la de Yagura. Jamás os traicionaremos. Y jamás alzaremos nuestras espadas contra vosotros. Yagura, sacado de sus pensamientos, se dio cuenta de repente de que los dos lo miraban fijamente con feroz determinación. ¿Qué acaba de pasar? Lo único que hizo fue considerar la posibilidad del regreso de Obito, y de alguna manera, toda la atmósfera cambió. ¿Qué se imaginaban esos dos?
Yagura, parpadeando confundida, observó cómo Mangetsu y Zabuza se giraban ligeramente, y las puntas de sus orejas se ponían rojas. Al contemplar la superficie del agua, Yagura reflexionó. Por el momento, la bestia con cola de la aldea estaba bajo control, y Kirigakure no había participado en la tercera gran guerra. Mangetsu, Zabuza y los demás estaban a salvo. ¿Y qué hay de Uchiha Obito? Si se atrevía a venir, Yagura estaba completamente seguro de que podría aplastarlo. Esa ceremonia marcó la primera vez que Yagura se reveló públicamente como Mizukage. Decenas de miles de personas vieron de primera mano qué clase de persona era su líder. Sus palabras se extendieron rápidamente por todo Kirigakure, adquiriendo cada uno su propia interpretación. Si alguna vez hago daño a Kirigakure, tienes derecho a impedírmelo. Si me niego a cambiar, tienes derecho a destituirme de este cargo. Aunque eso signifique quitarme la vida. En una sola mañana, estas declaraciones se extendieron por todo el pueblo. Quizás este joven Mizukage no era tan débil ni ordinario como algunos creían. Tal vez poseía el coraje y la determinación propios de un verdadero líder. Tras regresar de la inmersión, Yagura leyó el informe que Mei había elaborado. La reacción del público fue, en general, positiva. Sus esfuerzos estaban dando sus frutos, no solo para sus amigos cercanos, sino también para los aldeanos. Dejando el informe a un lado, Yagura se frotó la cara, sacudiéndose el cansancio. Su habitual sonrisa tranquila volvió a aparecer. Miró a Mangetsu y a Zabuza. Así que ustedes dos juraron protegerme con sus vidas, ¿eh? Mei arqueó una ceja. ¿Qué me perdí? Los dos se pusieron un poco tensos, sintiendo una sensación de peligro. Pero una promesa es una promesa. Enderezaron la espalda y respondieron con firmeza. Sí. Así es. Yagura abrió las manos. Bueno, ustedes dos son muy débiles. Una puñalada brutal al corazón. Suspiró. Soy yo quien debería protegerte. Toda una flota de flechas clavadas en sus rodillas. ¿Tus espadas? Solo te las di porque somos amigos. Si confiaras únicamente en tu habilidad, ni siquiera serías capaz de derrotar al Jonin de esta aldea. Herido de muerte. Eso es bueno, dijo Yagura, estirando el cuello y esbozando una sonrisa peligrosa. Ahora tengo tiempo para entrenarte. Mangetsu y Zabuza tenían un mal presentimiento. A partir de hoy, ustedes dos estarán bajo mi entrenamiento especial. Capítulo 150. Si bien Yagura consolidó su posición como Mizukage en el corazón de la gente común de Kirigakure, también sometió a Mangetsu y a los demás a un régimen de entrenamiento extenuante. Mientras tanto, al otro lado del continente. A medida que avanzaba la guerra entre las cuatro grandes naciones, el conflicto se intensificó rápidamente, y las máquinas de guerra de las cuatro aldeas ocultas cobraron vida. El 20 de septiembre, con la llegada de refuerzos a Komogakure, más de 10.000 ninjas de la aldea de la nube, liderados por el hijo del tercer Raikage, lanzaron un ataque abrumador contra la línea defensiva de Konoha, aplastándola gracias a su superioridad numérica. La primera fuerza principal de ninjas de la nube rompió la línea defensiva y avanzó para reunirse con la segunda división, combinando sus fuerzas para atacar la segunda línea de defensa de Konoha. Una extensión de denso bosque a lo largo de la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Rayo. La fuerza principal de Konoha, al frente de la aldea del Rayo, reunió a los restos de la primera línea de defensa, que sumaban más de 8.000 shinobi. Se atrincheraron en el estrecho terreno fronterizo entre las aldeas del Fuego y del Rayo, posicionándose en el bosque para contrarrestar la superioridad numérica de Komogakure. Además, Konoha envió urgentemente 2.000 refuerzos al frente de Komogakure. Sin embargo, cuando los shinobi de Konoha apostados frente a Komogakure vieron los refuerzos enviados por su aldea, sus corazones vacilaron. Porque lo que llegó fue un grupo de recién graduados universitarios, con los rostros llenos de miedo e inquietud. Que esta es la única opción que tenemos. Hiruzen Sarutobi no quería enviar a los recién graduados de este año al campo de batalla. La mayoría de ellos aún necesitaban un entrenamiento exhaustivo antes de poder convertirse en verdaderos shinobi. Pero el tiempo no estaba de su lado. La ofensiva de Komogakure fue demasiado feroz. Las fuerzas de Konoha que se encontraban frente a Komogakure ya estaban bajo una presión inmensa, obligadas a mantener la línea incluso con una desventaja de 2-1. Si los ninjas de la nube lograran atravesar esa línea y cruzar el estrecho pasaje en la frontera entre el fuego y el rayo, entrarían en las llanuras abiertas de la Tierra del Fuego. De esto era algo que Konoha no podía permitir bajo ningún concepto. Ningún frente de batalla podía colapsar. Shikaku Nara vaciló antes de hablar. Señor tercero, la aldea todavía tiene. Se refería a los clanes principales de Konoha. Los Uchiha, los Yuga, Sarutobi, e incluso su propio clan Nara, aún no habían movilizado por completo sus fuerzas. Por no mencionar las fuerzas de élite bajo el mando de Ruth, Danzo Uchimura. Lo sé, Shikaku. Hiruzen Sarutobi lo interrumpió. Estas fuerzas no pueden movilizarse a la ligera. Son nuestro último recurso, y solo deben utilizarse en las emergencias más graves. Shikaku, a pesar de su juventud, había sido nombrado estratega jefe de Konoha para esta guerra. Sin embargo, aún carecía de la implacable determinación de la generación anterior de Nara. Al oír la respuesta de Hiruzen, Shikaku bajó la cabeza y no insistió más. No es que no entendiera el razonamiento. La guerra seguía siendo impredecible y Konoha se encontraba en desventaja. Los clanes principales querían preservar su poder. No estaban dispuestos a rendirse a Konoha si la aldea terminaba siendo tomada por un ataque combinado de otras 3 aldeas. Si Konoha no pudiera resistir, estos clanes podrían usar sus reservas ocultas para cambiar de alianzas y sobrevivir. Sin embargo, el empeoramiento de la situación bélica se estaba produciendo exactamente como él lo había predicho. Konoha estaba a punto de enviar a sus alumnos de la academia a la batalla. Si esto no era una emergencia grave, ¿qué lo era? ¿Por qué el tercer Hokage seguía negándose a tomar medidas decisivas contra los clanes principales? Pero esa no fue decisión de Shikaku Nara. Como estratega de guerra de Konoha, su deber era aprovechar al máximo las fuerzas a su disposición para proteger la aldea. Konoha necesitaba un estímulo moral. Shikaku volvió a concentrarse en el mapa de guerra que tenía delante, mientras reflexionaba sobre posibles estrategias. Komogakure era fuerte y agresivo. La mejor estrategia era evitar la confrontación directa y esperar a que perdieran impulso. Tsunagakure había fortificado su posición en el monte Kikyo, luchando a la defensiva.
El cuarto Kazekage había desplegado fuerzas importantes allí, convirtiéndolo en un objetivo menos atractivo. La oportunidad de Konoha residía en Ibagakure. La guerra llevaba ya algún tiempo en curso, pero las fuerzas de primera línea de Ibagakure se mantenían en torno a los 10.000 efectivos. Por razones desconocidas, el tercer Tsuchikage, Onoki, se mantenía al margen, al igual que los principales clanes de Konoha, que esperaban y observaban. Y esa era precisamente la oportunidad de Konoha. Shikaku hizo una jugada arriesgada, enviando en secreto las 4.000 fuerzas móviles restantes de Konoha al frente de Ibagakure. Según sus cálculos, la batalla en el frente ya debería haber comenzado. La noche del 21 de septiembre del año 43 del calendario de la hoja oculta, poco después de la medianoche. Konoha reunió en secreto a 14.000 shinobi en la frontera entre el fuego y la tierra. Esa noche, con una ventaja de 2-1, lanzaron un ataque sorpresa contra la vanguardia de Ibagakure, compuesta por 6.000 hombres. Tras una intensa batalla que duró media noche, las fuerzas de Ibagakure sufrieron grandes pérdidas y se retiraron decenas de kilómetros. Las estadísticas posteriores a la batalla confirmaron que más de 3.000 shinobi de Iwa murieron o desaparecieron, y que todos los supervivientes resultaron heridos. El resultado fue decisivo, una victoria aplastante para Konoha y una derrota aplastante para Ibagakure. Un hombre destacó en la batalla, Namikaze Minato. Los shinobi supervivientes de Iwa describieron cómo este ninja de pelo rubio procedente de Konoha lideró el ataque, cambiando por sí solo el curso de la batalla. Solo vieron un destello de luz amarilla, y al instante siguiente, sus compañeros cayeron sin vida. Aquella velocidad aterradora era algo que nunca habían visto. El pánico se apoderó de sus filas y fueron rápidamente superados por las fuerzas principales de Konoha. De los 3.000 shinobi de Iwa que perecieron, al menos 100 cayeron únicamente a causa de ese destello amarillo. En cuanto la noticia de esta batalla llegó a Sunagakure y Komogakure, ambas aldeas se enfurecieron. Inmediatamente enviaron enviados diplomáticos para interrogar a Onoki. ¡Maldición! Estamos luchando contra Konoha con todas nuestras fuerzas, y vosotros, Ibagakure, no solo nos habéis frenado, sino que además nos habéis dado una victoria fácil. Konoha, tras haber soportado una presión inmensa durante tanto tiempo, se sintió revitalizada por este triunfo decisivo. Sona y Kumo lo percibieron claramente, los shinobi de Konoha contra los que luchaban habían recuperado de repente su sed de batalla. La presa, antes vulnerable, ahora mostraba sus colmillos. Ibagakure, al recibir la noticia de la derrota y las cartas diplomáticas de Suna y Kumo, se enfureció igualmente. Onoki apretó el informe de batalla entre sus manos, y su expresión se transformó en una sonrisa fría. Sin duda, el Hokage tiene a su mando a personas muy capaces. Eso era lo que significaba ser engañado. Ahora se comprende perfectamente a Onoki. Al leer el informe de bajas, Kitsuchi se sintió incómodo. Dejó el informe y preguntó. Señor Tsuchikage, ¿qué hay de nuestro ataque planeado contra Kirigakure? Así es. Ibagakure se estaba conteniendo de luchar contra Konoha porque Onoki tenía la vista puesta en Kirigakure, que había perdido a su primer Mizukage y a los 7 espadachines ninja. Pero con el giro que han tomado los acontecimientos, las prioridades de Onoki han cambiado. Sin dudarlo, dio la orden, olvídalo. Dejad a Kirigakure en paz. Dejad que ese mocoso de Mizukage disfrute de la paz un poco más. Ibagakure tenía su orgullo. Kionoki, más que nadie, tenía su orgullo. Por la tarde, bajo su mando, 15.000 shinobi de Iwa marcharon hacia el frente de Konoha. Ahora que Ibagakure ha desplegado todas sus fuerzas, la guerra se intensificó una vez más. Fin del video.